Vamos a entonces buscar Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5 nosotros encontramos, y una vez más yo pido disculpas por no seguir la secuencia que traemos de el libro de los Hechos. Pero como todo el consejo de Dios es veraz para nosotros y nosotros recibimos la palabra de Dios siempre con gozo, con alegría, con instrucción, con amonestación, vamos a estar en Mateo capítulo 5 y especialmente en el versículo 8, en donde se refiere específicamente a la limpieza del corazón. Y cada ser humano busca una manera mejor de vivir. Por ejemplo, cuando nosotros nos enteramos que tenemos alguna afección en nuestro cuerpo, buscamos los medios para ser limpiados. Alguien este fin de semana compartía conmigo que ha tratado de limpiarse el hígado y está recomendando alguna receta para hacerlo. Otros sufren afecciones del corazón y están viendo de qué manera limpian su corazón físicamente. Otros sufren algún tipo de infección en el estómago y ahí estamos buscando los medios o las maneras de cómo limpiarnos. Y en este caso, mi intención en esta tarde es que meditemos juntos acerca de este poderoso sermón, de cómo nosotros podemos limpiar nuestro corazón de cualquier afección espiritual que tengamos. Si el caso de considerar alguna afección espiritual, por no decir si necesitamos arrepentir nuestras vidas de la vida pecaminosa que pudiera ser que tengamos. Vamos a leer el capítulo 5 de los versículos del 1 al 8 para refrescar nuestra memoria y ver de lo que este sermón se está tratando. Dice: viendo la multitud subió al monte, voy a mencionarlo otra vez. Entre los días viernes que la iglesia se está congregando, que nosotros estamos viniendo, hemos estado periódicamente estudiando una bienaventuranza. Y sin lugar a dudas, tenemos que considerarlos porque son de mucha bendición para nosotros. El Señor nos ha estado enseñando aspectos que son de vital importancia para la vida del creyente, para la vida de aquel que ha venido a Él arrepentido de su pecado. Y ya en un momento vamos a ver cuál era la condición de esta audiencia, que sin lugar a dudas es la condición de las audiencias que están en estos momentos sentados en las iglesias y posiblemente también, y que con mucha seguridad hay púlpitos que están siendo ocupados por la misma condición de esta audiencia. Dice el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, y aquí es donde nosotros vamos a abordar el tema nuevamente, bienaventurados los de limpio
corazón porque ellos verán a Dios. Y esto me lleva a pensar, ¿qué pasa con aquel que tiene un corazón sucio, no regenerado? No lo va a ver, y ahí es donde va a radicar nuestra enseñanza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mire bien ahí, pero que mientan. Vamos a ser bienaventurados. ¿Les parece si oramos? Padre bendito, una vez más nos acercamos a ti, rogándote, Señor, porque tu Espíritu, Señor, nos habilite, nos capacite para la obra a la que tú nos has llamado, a cada uno, pero de una manera muy especial en el tiempo en el que vamos a estar meditando en tu palabra. Señor, recibe gloria, recibe honra. Tú eres soberano, tú eres, Señor, el creador de todo, el que sustenta todas las cosas. Y ante ese Dios tan poderoso es que nosotros venimos y nos humillamos. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor. Amén. Para refrescar un poquito la memoria, recuerden cuando el Señor estaba predicando este famoso sermón, había cosas que estaban sucediendo en este contexto. Había una necesidad política, había una necesidad espiritual en la audiencia. En el tiempo en el que Jesucristo entró, en el tiempo en el que Jesucristo inició su ministerio en Galilea, en Jerusalén, en Israel, estaba en una condición desesperada. Israel estaba en una condición desesperada. De manera económica, política, pero por sobre cualquier otra cosa, la condición, la desesperación que había en ese contexto, ¿cómo lo vamos a ver? Era de una manera espiritual. Y hemos hablado en pequeño a grandes detalles acerca de esta situación que había en donde Jesús empezaba su ministerio. Ellos estaban esperando un Mesías, pero ese Mesías aún no había venido. Y por falta y por la ausencia de ese Mesías que no había venido, había sido dada una ley, y esa ley debía de cumplirse, pero al no poder cumplirse, el hombre o los hombres o los encargados de toda la vida de la nación de Israel, en este caso los fariseos, los saduceos y todos estos habían creado, habían estipulado nuevas leyes. Y ahí radicaba toda la necesidad, toda la desesperación. Entonces esta bienaventuranza que nosotros estamos considerando en esta tarde era prácticamente, tiene su corazón en una realidad espiritual. Y la realidad espiritual es de que había una ceguera, había una condenación que pesaba sobre cada ser humano incapacitado para cumplir la ley de Dios. Cristo empieza su ministerio, me voy más atrás. La desesperación era porque había nombres que estaban anunciando y estaban exigiendo el cumplimiento de la ley que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Ellos tenían la ley, pero para aquella gente que quería acercarse y agradar a Dios, se sentían y tenían un sentido de carga, un sentido de culpabilidad, y necesitaban la aparición del Mesías que había sido prometido.
Y nuevamente aparece el fariseo con sus demandas, el saduceo con sus interpretaciones equivocadas, y la desesperación seguía latente. Y entonces, en ese tiempo en particular de la historia de Israel, los fariseos eran la fuerza dominante de la vida de la gente. Habían malinterpretado la ley de Moisés y debido a la incapacidad de guardar esa ley, habían inventado nuevas leyes que se pudieran de alguna manera guardar, y entonces así ellos podían apaciguar las consecuencias al guardar sus tradiciones si no podían guardar las leyes de Dios. Y entonces, a partir de su mala interpretación de la ley mosaica y a partir de una especie de compromiso a medias con esa ley, habían formado un sistema rígido, inagotable y terrible de deber legalista sobre la gente, sobre la audiencia, que por cierto era imposible cumplirlo. Y eso fue de algún modo la frustración que Jesús encontró cuando Él vino y finalmente aparece. Así que había un sistema para tratar de someter a la gente en un sistema legalista que no podía vivir, y le preguntaban Señor, o el clamor de la gente podía resumirse y la gente podía tal vez expresarlo: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y entonces aquí estaban con un conjunto de leyes y eran un grupo de personas religiosas. Sabían que necesitaban obedecer esas leyes. Porque al hablar del Sermón del Monte, nosotros, como dije el viernes antepasado, necesitábamos ver cuál era el contexto en el que Jesús predica este sermón. Y la predicación suscita o aparece en medio de esta situación, en medio de esta desesperación económica, política y espiritual. Y ahí está el Señor, al ver que la multitud viene, llega al monte y se sienta, entonces las multitudes vienen. Había una tremenda frustración, había una ansiedad tremenda y un sentido de culpabilidad, así como cualquier persona vive, cualquier sistema legal. Era un sistema imposible de cumplir, y eso es lo que ahora tenemos también en nuestros días. Ese es el contexto que a nosotros también nos acusa o tenemos alrededor, y nosotros tenemos algunos movimientos religiosos que exigen que usted viva de tal manera para poder acercarse a Dios o para poder obtener su salvación. Y eso es imposible. Ninguna obra humana puede salvarle, solo la obra de Cristo. Ustedes han llegado a lugares en donde a ustedes se les exige ponerse un uniforme para poder servirle a Dios. Ustedes han llegado a un lugar en donde si ustedes no están a tales horas, tal día, tal fecha, se les relega. Ustedes han llegado a un lugar en donde hay exigencias humanas. Eso era lo que sucedía en este contexto. Pero eso crea un sentido de necesidad, un sentido de desesperación cuando nosotros nos vemos limitados a poder cumplir demandas humanas. Y ahora, una de las cosas que contribuyó de una manera muy dramática, como dijimos hace un par de semanas, el viernes antepasado, que contribuyó de manera especial en el poder del ministerio de Juan el Bautista, es que tenía a una audiencia prácticamente lista, preparada. Había sido prometido un Mesías. La gente estaba buscando algún lugar a donde ir para aliviar esa carga de pecado que existía en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, en un sistema legalista que no podían cumplir. Entonces, cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, la Escritura dice que venían las multitudes.
Y los fariseos y los saduceos y los escribas se aparecieron ahí cuando todo esto se llevaba a cabo. Vinieron cuando Jesús predicó, vinieron cuando Juan el Bautista estaba bautizando y estaba predicando. Y él que decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y venían. Y la razón por la que la Escritura dice que todo Jerusalén venía es por esa razón, toda Jerusalén. O sea, eso prácticamente es una exageración, pero podemos imaginar que venían ahí los fariseos, los saduceos, los escribas, para ver de qué se trataba esta multitud, como lo hemos visto en el libro de los Hechos. Entonces, estaban viniendo ahí con una confusión, y eso lo guiaba, esa confusión. Estoy convencido que la confusión que algunas doctrinas de hombres crean es un sentido de carga y de frustración a nosotros mismos. Porque si desde el púlpito uno empieza a exigir reglas humanas, ustedes van a decir, no puedo cumplir las demandas que estos hermanos están poniendo en la iglesia. Entonces eso crea un sentido de confusión, de confusión en la audiencia, de culpabilidad y como consecuencia del sistema legal que los hombres imponen. Y los corazones de la gente estaban dolidos y estaban urgidos por un sistema o por un sentido, de un perdón. Estaban desesperados por un sentido de salvación, por un sentido de tranquilidad para sus propias almas afligidas. Estaban clamando por un Salvador, estaban clamando por un Redentor, estaban clamando por uno que viniera y que no impusiera más reglas sobre ellos. Ellos ya no esperaban a un rabino más. Ellos esperaban a uno que perdonara sus pecados y que los redimiera, porque habían quebrantado la ley que era imposible cumplir. Ahí tenemos ya el contexto de la audiencia. Entonces ellos sabían que Dios desde hacía mucho tiempo había prometido a un Redentor, a un Salvador. Conocían las palabras que Isaías había escrito para que iba a venir alguien que iba a transformar el corazón de piedra por uno de carne. Que iba a venir alguien que iba a quitar la iniquidad de ellos. Que vendría alguien que iba a corregir toda la equivocación de estos hombres, que vendría alguien que encontrará al remanente que le buscaba y la gente verdaderamente le iba a buscar con un corazón limpio, con una buena conciencia, gente que realmente adoraba a Dios y que Él vendría y los limpiaría de su pecado. Ellos conocían también, como dijimos, la palabra de Ezequiel, de que algún día Dios iba a venir y Dios iba a rociarlos con agua y serían limpios. Y Dios iba a quitar ese corazón duro. Ellos conocían también el testimonio de David, en donde en el Salmo 32, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa es la esperanza de la audiencia de Juan. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ellos sabían eso, pero nunca lo habían experimentado por todo ese sistema legalista. Y entonces aquí estaban bajo una tremenda carga de opresión, de pecado, de culpabilidad, sin la experiencia de su Salvador, y un Salvador que ellos esperaban. Y cuando Juan el Bautista vino y anunció a un Mesías, ¿qué era lo que vino a hacer Juan? A preparar el camino. Eso era lo que hizo. Había un Redentor, había un Salvador. Y cuando Juan comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no podían acercarse a él con suficiente paz o con suficiente rapidez, ya que el Mesías aún no estaba, pero estaba siendo anunciado. Y los iba a llamar al arrepentimiento y ellos podían venir y descargar sus hombros del pecado que les aquejaba, porque el Mesías que esperaban se los iba a dar, lo había prometido y lo iba a dar. Y ese día nosotros estuvimos también viendo el ejemplo de Nicodemo.
Y esa es, creo yo, la mayor bendición o la mayor enseñanza que nosotros podemos aprender de todas estas cosas es que no importa cuánto un hombre sepa de cómo puede ser salvo, no es garantía que este hombre es un hombre salvo. Y ese era el ejemplo de Nicodemo, un principal entre los sacerdotes, Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un fariseo, Nicodemo era un hombre bastante honesto si nosotros le rastreamos. Tenía honestidad y eso lo llevó a Cristo. Y si tenía integridad, sabía que iba a tener la respuesta en aquel a quien buscó de noche. Él sabía que estaba en problemas. Este hombre sabía que estaba en problemas. Él conocía la ley. Era intérprete de la ley y se acerca al Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Este hombre era un maestro de la ley, era principal, era gobernante de Israel, era en términos humanos, era un hombre importante, con principios divinos. Pero era un hombre frustrado como los demás, y eso lo llevó a Cristo. Frustrado como los demás. Su corazón estaba lleno de ansiedad. Él no estaba seguro de que todo lo que él trataba de cumplir le serviría. Y él le dijo al Señor: Rabí, Maestro, sabemos que tú eres alguien que viene por parte de Dios, porque ninguno que no venga por parte de Dios puede hacer las obras que tú andas haciendo, que tú estás haciendo. Y él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, el Señor alimentando a un montón de gente, resucitando a otro ahí que ya tenía 3 días de muerto, o 4, ¿cuántos eran? No sé. Ellos sabían todo lo que él andaba haciendo y sabían que nadie podía hacer esas cosas si Dios no estaba con él. De ahí es donde nace la confusión de este hombre. La pregunta que él hizo fue: ¿qué tengo que hacer para ser justo? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino? ¿Qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me redima? Esa era la pregunta de este hombre en Juan 3, y esa es la pregunta que tiene que reinar en nosotros, en aquel que no ha venido al Señor y en aquel que todavía vaga en sus pecados. Esa es la pregunta: ¿qué tengo que hacer para poder ser salvo? Y Jesús respondió la pregunta y le dijo: de cierto te digo, a menos de que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? Era la pregunta de Nicodemo. Tenía toda la ley en su mente, pero estaba cargado de pecado. Y esa debe de ser la pregunta que, a manera de exhortación y a manera de consolación, debería de reinar en el corazón de aquel que aún vive lejos de Dios. Porque cualquiera dice: yo voy a la iglesia. Cualquiera dice: la Biblia dice tal cosa. Fue el caso de la persona que encontramos ahora. ¿Conocer de Dios? Sí. Sin Él, pues nosotros no tenemos. Dio una respuesta que creo mejor que algunos de nosotros. No sabemos su condición, Dios la sabe, y la persona también la sabe. Nicodemo ve su vida y dice: yo sé que soy un fariseo, estoy tratando de guardar la ley y soy un líder aquí en la tierra. Bueno, si yo soy pastor, yo estoy bien. Bueno, yo soy el que hago estas cosas en la iglesia, estoy bien. No, mi hermano, considerémonos. Él dijo: yo soy un líder, soy un conocido aquí en Israel, soy un maestro de la ley y todas estas cosas, pero no estoy seguro que estoy
en el reino de Dios. Por eso la pregunta, ¿qué puedo hacer? Y algo que llama la atención y algo que es digno de, creo yo, de fijarnos es que él fue honesto, como para admitir que estaba en su pecaminosidad. Él sabía que trataba de guardar la ley y él sabía que había fracasado de una manera miserable, y entonces él dice, ¿qué necesito para entrar en el reino? Ese es el ejemplo de Nicodemo. Ahora acompáñenme por favor al capítulo 10 de Lucas, versículo 25. Lucas 10, 25. Ya vimos ahí el ejemplo de Nicodemo. Ahora veamos el ejemplo de un hombre que hizo bien, que creyó que puede darnos la idea de que porque todos pasaron a la par del hombre que había sido robado y que lo habían golpeado, pasó uno, no le hizo caso, pasó otro, no le hizo caso, y pasó otro, no hizo caso, pero también existe en él la pregunta, y dice, he aquí un intérprete. Este era otro intérprete de la ley. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien ha respondido, haz esto y vivirás. ¿Se da cuenta? La pregunta siempre es la misma. Aún conociendo la ley, aún conociendo lo que el Señor había dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ahí está la misma pregunta, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Eso es lo que la multitud quiere saber, la multitud que el Señor tiene sentado ahí, su audiencia. Esa es la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta de Nicodemo. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la manera en la que yo puedo entrar al cielo? ¿Cómo es que alguien puede tener alivio de tanta culpabilidad y de tanta ansiedad y tanta frustración que viene cuando enfrentamos un sistema legal para querer agradar a Dios si sabemos que no lo podemos guardar? Y la pregunta siempre fue, ¿qué debo hacer? Y si vamos a capítulo 18 de Lucas, versículo 18, encontramos a otro hombre. Pero esta ocasión no se trata de un intérprete de la ley, de un rabino, de alguien que conocía. En esta ocasión estamos hablando de alguien que era oyente nada más, pero que por el hecho de ser oyente no es menos cierto que él conocía lo que la ley decía. Y en esta ocasión no es intérprete de la ley, sino que es un líder joven. Pero su pregunta es la misma, y cierto líder le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ahí tenemos a este muchacho que ¿qué fue lo que se le dijo? Bueno, desde pequeño yo he hecho estas cosas. Desde mi juventud también hice aquellas cosas. Y la pregunta, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Eso estamos en capítulo 18 de Lucas. 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, ¿no es cierto? No adulteras, no matas, no hurtas, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, si todo eso lo conozco, decime algo nuevo, hombre, yo todo eso lo conozco. Algo nuevo querés escuchar, algo que de verdad te toque ahí tus entrañas, y ahí vamos a ver qué pasa. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús,
oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, y esto es un mensaje triste para los que siguen el evangelio de la prosperidad. Un evangelio barato, un evangelio, no es que el evangelio sea barato, perdón, no es que el mensaje del evangelio sea barato, ellos lo tuercen, lo prostituyen, lo manipulan, y lo más triste es que hay miles de gente siguiéndolos. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Esta es la realidad, hermanos. Ellos quieren saber cómo llegan a estar detrás de la ceremonia, cómo ellos pueden obtener perdón, cómo entran al reino. Ellos no tienen sentido de seguridad. La pregunta sería, hermano, si a cada uno de nosotros nos preguntan: ¿eres salvo? ¿En base a qué puedes tener la seguridad de tu salvación? Y ya más adelante vamos a ver, hay dos religiones en el mundo. ¿Es usted salvo? ¿O es mi condición la de estos tres hombres que acabamos de ver? Que la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? La de Nicodemo, la del buen samaritano, la del joven rico. Esta es una pregunta que estaba en la mente de la gente. Esta es la pregunta que la gente tenía cuando Jesús estaba en el monte Galileo. Y esta es la inquietud, segunda vez, que debería de estar en nosotros y en muchos de los que están sentados en las bancas de las iglesias, sin importar su denominación. La Escritura ya ha dicho que este pueblo de labios me honra, pero que su corazón está lejos de mí. Y esa era la condición de los fariseos, de esta audiencia, y esta es la condición de muchos, como dije ya, en las iglesias. La Escritura dice en Mateo 5 que Él había ido por todo Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando todo tipo de enfermedad, y su fama se iba extendiendo por todos lados. Y cuando la multitud vino, habían oído de Él, le habían visto, habían oído su enseñanza, habían visto sus milagros, y ellos habían sido esparcidos y tenían una gran pregunta: ¿qué puedo hacer yo para entrar en el reino de los cielos? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tipo de justicia tenemos que tener para ser aceptados por el Mesías, para estar en su reino, para ser parte de su reino? ¿Cómo entramos? Y la bienaventuranza que da luz a esto es esta: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos... Hice un énfasis hace un momento en donde ellos, los de limpio corazón, aquellos que han sido justificados, aquellos que han sido perdonados, aquellos que se han arrepentido. La Escritura es clara, hermanos, y yo no sé, yo no tengo la capacidad para ser claro en mi mensaje, pero si hay algo que yo pudiera decir es esto: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer alguien para entrar en el reino de los cielos? Y la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso me lleva a pensar que los que tienen un corazón que no se ha arrepentido, un corazón lleno de pecado, ellos no lo van a ver. Así de simple, así de tonto soy.
Los que tienen un corazón sucio no van a ver a Dios. Fácil. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo? Pero alguien pudiera decir, yo estoy bien. ¿Bien en base a qué? Y es aquí donde el Espíritu Santo empieza, y es mi oración que obre en cada uno de los corazones que estamos acá. Porque yo pudiera decir, ¿acaso yo no me congrego, pues? ¿Acaso yo no leo la Biblia, pues? ¿Acaso yo no oro? No es suficiente. No es suficiente. Aquellos pudieron haber dicho, los de esta audiencia pudieron haber dicho, ¿no son aquellos que observan los lavados externos, pues? Que si iban mal lavado de las manos, los fariseos iban y los condenaban. ¿No son los que están involucrados en las obras o las ceremonias externas? ¿Acaso no son aquellos que he escogido llamar la religión del mérito humano, pues? ¿No son aquellos que están involucrados en un sistema ritualista de obras externas, de justicia externa, pues? Son los corazones que han sido purificados, aquellos que van a ver a Dios. Y solo ellos son los que van a ver a Dios. ¿Qué haré para entrar en el reino de los cielos? Y la respuesta está ahí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No necesitamos universidad para entender esto. ¿Cómo está mi corazón? Porque soy el primero que tiene que considerarse ante esta divina verdad. Considérese usted también. Hay una cosa que a nosotros los seres humanos nos pasa. El hombre tiende a medirse a sí mismo mediante otro hombre. Yo voy a decir, me voy a poner como ejemplo. Yo tiendo a medir mi vida espiritual en base a otro hombre. En base a quizá aquel que no puede salir de un alcoholismo, de una drogadicción, de una vida de pecado. Y yo digo, mira yo. O sea, nosotros los humanos tendemos a medirnos mediante nuestro colega hombre. En otras palabras, usamos un criterio humano y ese es prácticamente el criterio que usa el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, en donde habla de los apóstoles falsos que se miden a sí mismos por sí mismos, hablando de esto. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 dice, porque esos hombres son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ese es un estándar que ellos manejan, pero ellos se visten, son falsos. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los fariseos eran buenos en eso, medían su justicia ante los demás, porque ellos sabían la ley y cuando veían que el otro no podía cumplir el estándar de la ley, que si ni siquiera ellos lo hacían, ellos decían, y ya vamos a llegar a un texto en donde dice, gracias a Dios que yo no soy como este. Y a veces nosotros hemos hecho eso, a veces podemos encontrar un estándar humano inferior y eso es lo que los fariseos hacían. El fariseo vino y decía de sí mismo,
En Lucas 18, 9 al 13 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Habían dos hombres, subieron al templo a orar. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era un fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, y esto es lo que nosotros, o yo en este caso, he tenido la perfección de hacer. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Acaso no le ha ocurrido a usted? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano miserable. Entonces el estándar era más bajo que ellos mismos. Eso significa que el estándar humano es la persona más miserable que pueda estar viva. Ese es el estándar humano. Porque si todo el mundo simplemente continúa basando su propia evaluación en una persona igual que él, que está más baja que él, todo va y todo prácticamente es como un resorte, va bajando más y va bajando más y no encontramos un estándar al que hemos sido llamados a hacer como Dios lo estableció. Cuando Dios establece un estándar, Él no dijo que usted o yo tenemos que ser mejor que el publicano. No, Él no dijo que tenemos que ser mejor que un hombre inmoral. Él no dijo que tenemos que ser mejores que un mentiroso, que un ladrón, que un tramposo. Tampoco dijo que tenemos que ser más justos que los que nos rodean. Tampoco dijo que tenemos que ser mejores que alguien que golpea a sus hijos. Tampoco dijo que tenemos mejor que aquellos que golpean a sus esposas. Tampoco dijo que tenemos que ser mejores que los homicidas. Él dijo, si quieres ver a Dios, tienes que ser ¿qué? Tienes que ser limpio de corazón. El estándar es Él. El estándar es Él, no es otro ser humano. En Primera de Pedro Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y si lo quieren ver en términos del Sermón del Monte, lo vamos a encontrar en el capítulo 5, versículo 48. Y dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar. No es un estándar humano. Yo podría en mi humana debilidad considerarme mejor que cualquiera, pero no es el estándar. Y no soy mejor que cualquiera. La Escritura nos manda a que consideremos mayor a los demás que a nosotros mismos. Los hombres queremos establecer como estándar al peor ser humano vivo, y Dios establece el estándar siendo Él mismo, el Dios absolutamente justo, el Dios absolutamente santo, el único Dios del universo. Él es la demanda de perfección. ¿Quién va a entrar al cielo? ¿Quién va a entrar al reino? ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién está calificado para entrar a la presencia de Dios? ¿Quién tendrá una visión grande de Dios? ¿Quién va a ver a Dios cara a cara? ¿Quién va a entrar en la bendición eterna? ¿Quién va a entrar a conocer esta bienaventuranza? ¿Quién va a conocer la felicidad verdadera? Únicamente aquellos que son puros y limpios en sus corazones. Esa es la enseñanza de Mateo 5:28. Ese era el contexto de la predicación de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y esto fue confrontador. Eso era su día a día y ahí estaban ellos escuchando y estaban preocupados con lo externo. Los fariseos se molestaban si alguien no tenía ciertos lavamientos, como dije, en las manos, de los utensilios, de los platos, y si no hacían las cosas como ellos esperaban. Y el Señor les dice, son buenos en diezmar la menta,
Son buenos en diezmar el eneldo y el comino, y en otras palabras se aseguraban de dar el 10% de todo lo que producían, de toda hierba, pero no le daban atención al amor y a la verdad y a la misericordia y la justicia. Y el Señor les dice, hipócritas. Y ese es todo el tema de Mateo 23, como lo estuvimos leyendo la semana antepasada. Y Mateo 23, capítulo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esta era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, porque también aquello es importante, es necesario. Y el versículo 24 del capítulo 23 sigue diciendo, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, bonitos, con corbata y saco y bien peinados los que tienen pelo, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Hermano, esto para mí es confrontador. Yo no sé para usted, para mí lo es. Están llenos de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos y ante los ojos de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y una vez más, esto es confrontador para nosotros. Todo era superficial. Y Jesús les dijo, por fuera ustedes se ven tan maravillosos, se ven tan bonitos, pero por dentro son huesos muertos. Son como una tumba lavada por fuera, son hipócritas. Todo lo que hacen es externo y el Señor toma toda esa manta de hipocresía y la destroza en una afirmación. ¿Quieren ver a Dios? ¿Quieren ver a Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, solo ellos verán a Dios. La limpieza del corazón viene después de que usted ha tenido hambre y sed de justicia, después de que usted y yo le hemos dado su misericordia a otros. Iglesia, amados hermanos y amadas hermanas, solo hay dos tipos de personas en el mundo, no hay más. Solo hay dos tipos de personas en el mundo, pero la gente a veces dice, hay tantas religiones y hay tantas cosas que los hombres imponen, pero no, solamente hay dos. Solo hay dos religiones en el mundo entero. La religión del mérito humano a la que los fariseos en la que los fariseos descansaban, en la que los hombres que demandan ahora de sus congregaciones que ellos no pueden cumplir, es eso. Solo hay dos religiones, la del mérito humano y la religión del mérito divino. La del mérito humano viene bajo todas las categorías que nosotros nos podamos imaginar. Dice que usted puede ganarse su propio derecho, pero la religión del mérito divino es la que dice que usted solo no lo puede hacer, sino que necesita un mediador, y ese mediador es Cristo. La religión del mérito humano y la religión del mérito divino. Dios lo hizo todo en Cristo y solo hay una que dice eso, y eso es el cristianismo. No hay otra religión que diga esta verdad, que Cristo lo hizo todo, que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, que se hizo maldición por nosotros.
Solo hay dos religiones, la religión del mérito humano y la religión del mérito divino. Escoja la suya. Los fariseos en este caso escogieron la de ellos y era la del mérito humano, cumplir tal cosa, hacer tal cosa y todo esto. Hay muchos que después que el día domingo termina, como dije hace un rato, están tan satisfechos por alguna actividad que desarrollaron durante el culto en sus iglesias. Hicieron esto, hicieron aquello, y ya eso es suficiente, aunque su corazón no haya sido sacudido por el poder de la palabra de Dios y haya un deseo de lucha en contra del pecado. Están llenos de actividades religiosas, ya recogí ofrendas, ya enseñé a los niños, ya estuve parqueando carros, ya serví en audio poniendo música y los anuncios en una pantalla, ya le di un aventón a un hermano o a una hermana que no tenía transporte, ya prediqué como es el caso mío, ya expuse la palabra, yo ya me merezco el cielo, ya con eso voy a ver a Dios. ¿Se da cuenta la necesidad de hacernos la pregunta siempre? Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios? Mientras usted se prepara y ora para que un mensaje sea predicado de una manera fiel, hermanos, yo voy a confesar algo. Hay una carga, obviamente. Yo quiero ser transformado. Yo quiero ser útil en las manos de Dios al presentar un mensaje fiel, puro. Pero ¿sabe cuál es mi mayor oración? De que el mensaje, si es predicado fiel y puro, pueda tener como resultado una congregación fiel y pura. Porque el mensaje no es nuestro, el mensaje es divino. Y es por eso ustedes no ven cuando uno tiembla, los pies acá atrás, las manos tiemblan. Porque a mí me van a pedir cuentas. A mí me van a pedir cuentas. Me van a pedir cuentas de lo que yo hice con la palabra de Dios. Me van a pedir cuentas del evangelio que yo prediqué. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Cuando usted viene y se sienta, ustedes están depositando su alma en la enseñanza que sale de acá. Porque nosotros somos como quienes hemos de dar cuenta. ¿Se recuerdan la palabra que dice así? Oren por nosotros siempre, para que la palabra de Dios sea predicada fielmente. Yo no me voy a conformar, hermanos, y lo voy a decir así. A mí mi intención no es hacerles a ustedes tontos útiles, y lo voy a decir en otras palabras. A mí no me interesa si alguien está parqueando carros allá, creyendo que con eso gana el favor de Dios. A mí no me interesa que alguien ponga la música o alguien que recoja ofrenda. No me interesa. No es mi oración esa. Aunque ese es el producto de lo que va a haber en el corazón de cada quien que hace esas cosas. Mi mayor oración es que su corazón y que el mío esté limpio. Porque de esa manera usted y yo vamos a ver a Dios, solo nosotros. Solo el de limpio corazón. No dice el que haga tal y tal cosa. No dice eso. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los de limpio corazón. El mérito humano viene bajo todo tipo de etiquetas, pero es lo mismo. Esa es la mentira de Satanás, hace aquello. Eso es la mentira de Satanás. Entonces toda la multitud
estaba ahí queriendo llegar al cielo por sí mismos. Quieren ganarse su derecho de llegar al cielo. Creen que van a llegar ahí por su propia fuerza, su propio poder, sus propios recursos. Y la multitud estaba ahí ese día y el Señor los desnudó desde el principio. Estaban contentos con todas las ceremonias que hacían, todo lo externo. Estaban contentos con todas las obras superficiales, la justicia y sistemas que solo tienen que ver con lo de afuera. Pero Jesús les está diciendo, lo siento, señores. Ustedes no califican para ver a Dios. Ustedes nunca estarán en el reino de mi Padre. Porque yo busco a los limpios de corazón. Yo estoy hablando del interior del hombre. Y esas personas no tenían excusa. Yo no tengo excusa, ustedes no tienen excusa. Ellos debieron haber conocido lo que dice el Salmo 51:6 y dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El salmista enseñó lo mismo en el Salmo 24, la misma realidad en los primeros 5 versículos del Salmo 24. De Jehová es el cielo y su plenitud, el mundo y todo lo que es los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y aquí está la bienaventuranza. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y en el versículo 4 del capítulo 24 dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La respuesta está ahí y ellos la conocían. El que tiene las manos limpias y un corazón ¿qué? Puro. Que no ha levantado su alma a la vanidad, ni ha jurado engañosamente. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, lo resume ahí, lo condensa lo del Salmo 24 en esta bienaventuranza. Aquellos que tienen las manos limpias y los corazones puros son los que reciben salvación, son los que verán a Dios. Oramos. Amado Señor, consuélanos, porque tu palabra es dura. Consuélanos, Señor. Consuélanos porque hemos sido confrontados. Y permite que tu Espíritu, Señor, nos convenza de todo lo que tiene que ser convencido para que nuestro corazón pueda ser limpiado. Perdónanos. Ruego, Señor, por mí, Señor, porque he sido expuesto a tu palabra. Ruego por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que han sido expuestos a tu palabra, que tú les consueles también. Y que Padre más perfecto tenemos, que podemos venir a ti buscando socorro, sabiendo que está ahí para consolarnos. Señor, que este culto, Señor, no sea un culto más en donde fuimos entretenidos 1 hora y media o 2 horas y nuestra vida va a seguir idénticamente mañana.
Queremos dar gloria a tu nombre, Señor. Queremos adornar las doctrinas del Evangelio. Queremos que la gente, Señor, se acerque a ti y que, Señor, para gloria tuya puedan ver la obra que tú haces en el corazón de aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Para la gloria tuya, no la nuestra. A nosotros, Señor, ayúdanos a mantenernos humillados, reconociendo, Señor, que somos polvo, pero que a ti te ha placido, Señor, revelarnos tu verdad, que nosotros podamos permanecer humillados delante de ti. Consuela nuestros corazones, anímanos, exhórtanos y permite, Señor, que esta iglesia pueda ser sal y luz, que pueda ser, Señor, un lugar en donde las personas que vienen puedan encontrar en ti reposo, descanso, que tú viniste, Señor, a cumplir la ley por nosotros y que por tu sacrificio, Señor, el sacrificio que hemos celebrado en esta tarde, podemos venir a ti con corazones limpios. Te agradezco, Señor, por tanta misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a